Hola, ¿qué tal? Hoy en Selecciones Bíblicas hablaremos del personaje que cambió la historia de toda la humanidad, Jesucristo. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y es mi oración que pueda añadir el Señor bendiciones a tu vida con la presentación de este video. En el video anterior consideré quién era Dios, contestando dos grandes preguntas: quién era Dios y cómo era Dios. Y analizamos también las dos grandes implicaciones, que era el amarle y el temerle. Pueda que en algún momento usted se sentiría, por lo menos en un momento yo lo sentí, como frustrado e impotente ante tan grande demanda. ¿Cómo puedo yo amar a Dios así? ¿Cómo puedo yo abstenerme de lo malo y honrarle y temerle y hacer su voluntad? Pero con la persona de Jesús, podremos no solamente lograr esas dos grandes implicaciones, sino que podremos alcanzar muchas cosas más. Por eso es que en este video me he propuesto como meta que podamos comprender quién es Jesucristo a partir de sus títulos, los títulos que él recibió y que están registrados en la palabra de Dios, y de su nombre, estos dados por el mismo Padre. Y que al final podamos identificarlos, sus títulos y sus nombres, a partir del acróstico Jesucristo. Es importante que nosotros sepamos quién es Jesús y lo que él representa, para que podamos tener un efectivo acercamiento a Dios. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo le hizo una pregunta a sus discípulos acerca de quién era Él. Cada uno dio sus propias respuestas diciendo, unos dicen que eres Jeremías, otros que dicen Juan el Bautista, otros que eres otro profeta. A lo que Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro salió en respuesta por el grupo diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le afirmó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a partir de esta revelación tan particular, tan especial que Pedro recibió del Padre acerca de quién era Jesús, es que vamos a desarrollar el video de hoy. Entonces tenemos dos grandes títulos. El primero es tú eres el Cristo y el siguiente el Hijo del Dios viviente. Ahora, para entender un poco más qué significa Cristo. Cristo es una palabra griega que traduce lo mismo que Mesías en el hebreo. Ambos significan el ungido de Jehová. En el Antiguo Testamento observamos que tres tipos de personas eran ungidos por el sacerdote para efectuar, para asumir un rol muy particular, y esto venía de parte de Dios. Dios era quien ordenaba que se ungiera a tal o cual persona para cumplir un tipo determinado de funciones. Eran ungidos por parte de Dios en primer lugar los profetas. Así se lee en Primero de Reyes, capítulo 19-16. A Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces vemos aquí que se ungía en primer lugar a los profetas, a los mensajeros en nombre de Dios. También eran ungidos los sacerdotes, como aparece en Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y finalmente eran ungidos por Dios, en nombre de Dios, los reyes. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió
de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos entonces tres tipos de funciones que eran ejercidas por tres personajes en su momento elegidos por Dios: a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y este ungimiento de parte de Dios para este tipo de personas era hecho con un aceite especial, un aceite que era hecho especialmente para eso, ordenado por Dios aún en las mismas proporciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, en cumplimiento a esa promesa que Dios hizo de enviar un Mesías, un ungido de parte de Dios, vemos entonces en Juan capítulo 6 que los hombres reconocieron que Jesús era el profeta prometido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, así como está en Juan 6. Ahora, en relación con el sacerdocio, en Hebreos 6:20 se puede leer: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos a Jesús no solamente cumpliendo el rol de profeta, sino también el rol de sumo sacerdote. Y finalmente lo vemos también cumpliendo el rol de rey. En Juan 12 leemos: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, este cumplimiento de estos tres roles lo vemos particularmente en Lucas capítulo 4, cuando Jesús fue a la sinagoga de los judíos en su tierra natal, donde se crió básicamente, porque él nació fue en Belén, pero él se crió ahí en Nazaret. Y entonces él fue a la sinagoga y le dieron a leer el libro y encontró en Isaías la siguiente porción: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús, vemos aquí, es el ungido de Jehová. Él no fue ungido con un aceite preparado por hombres, él fue ungido por el Espíritu de Dios, y fue ungido para cumplir todas esas funciones: pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, entre otras tantas como lo acabamos de leer. Entonces vemos que Jesús es el ungido de Jehová. En segundo lugar, de acuerdo a la revelación que recibió Pedro a la pregunta de Jesús de quién era él, el Padre dijo: no solamente eres el Cristo, sino que dijo además: el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Jesús había sido anunciado 700 años antes por el profeta Isaías, y eso quedó registrado en el capítulo 9 de su libro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Entonces, él fue anunciado como un niño que nos había sido dado a nosotros, a los humanos, a la humanidad, pero con títulos y funciones muy particulares que solo se aplican a Jesús: Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Esto lo vemos cumplido en el Evangelio según Mateo, cuando el ángel se le aparece a María y después se le aparece a José para que la tomase y la recibiese como su esposa, como aparece en Mateo. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concedido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí es importante resaltar entonces no solamente las funciones que Jesús había adquirido por haber sido ungido de Jehová, sino también un título y un nombre particular. Él recibió el título de Emmanuel, y es una traducción que significa Dios con nosotros. Pero su nombre era Jesús, y Jesús significa Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, a partir de todas estas profecías cumplidas en Jesús, entendemos por qué entonces el Padre se tomó tal delicadeza para revelarle a Pedro quién era su Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el momento del bautismo de Jesús hecho por Juan el Bautista, al momento de ascender del agua, Jesús también fue confirmado o presentado por el Padre, cuando dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en dos ocasiones, en el momento de la transfiguración y en el momento también de la resurrección de Lázaro, el Señor también afirmó que era su Hijo amado. ¡Qué importante! Pero los judíos no entendían esto de esta manera. Los judíos entendían que cuando Jesús se decía a sí mismo Hijo de Dios, ellos no estaban pensando en que había un Dios paralelo u otro Dios. Ellos estaban pensando que Jesús estaba haciendo a sí mismo Dios, como lo vemos en Juan capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al considerar esto, procuraban matarle, porque sentían que Jesús estaba tomando el lugar de Dios. Pero el apóstol Pablo a los filipenses entendió que no había ningún conflicto con esto, porque él más bien dijo en el capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos entonces que para Pablo, un fariseo, un seguidor de la ley, luego que conoce a Jesús, entiende que Jesús es igual a Dios y semejante a los hombres. ¿Semejante por qué? Porque es sin pecado. Él es el segundo Adán, como Pablo lo refirió a los Gálatas, el postrer Adán. Nosotros, como parte de la creación de Dios, heredamos de Adán la naturaleza de pecado. Nosotros no somos hijos de Dios. Cuando estamos sin Cristo, la Biblia nos advierte, el mismo Jesús se lo dijo a los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Por naturaleza somos sin Cristo hijos de ira. No tenemos un parentesco de ser hijos por causa de nuestro pecado. Pero qué importante cuando nosotros comprendemos que el nombre de Jesús sirve para entender que Él nos soluciona ese problema, que podemos ser hijos de Dios cuando Él perdone o cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora, mi pregunta para ti es, al ver los títulos y los nombres de Jesús, tenemos los títulos de Rey, Sumo Sacerdote, Profeta y Emmanuel, y el nombre de Jesús, Jesús. Podemos entonces analizar lo que serían las bendiciones o los privilegios al relacionarnos con Él, pero también podremos examinar las responsabilidades o deberes que debemos cumplir.
Cuando consideramos entonces el término o el título de profeta, el beneficio o la bendición que recibimos de eso es que Él nos anuncia de parte de Dios un mensaje, la responsabilidad que nos toca escuchar, que nos toca obedecer. Cuando analizamos el oficio de sumo sacerdote, entonces nuestro beneficio o el privilegio es que Él puede interceder y de hecho intercede por nosotros ante el acusador y ante nuestras necesidades, ante nuestra falta de poder llegar a Él por otros medios, porque Él es quien perdona los pecados. Pero nuestra responsabilidad entonces es creerle a Él, pidiéndole perdón con un arrepentimiento sincero y entregando nuestras vidas a Él. Y entonces podremos disfrutar de ese nuevo parentesco para ser hijos adoptivos, hijos adoptados por Dios. Cuando analizamos entonces el título de rey, el beneficio que recibimos es que pertenecemos entonces a su reino. Cuando le hemos creído, somos parte del reino de Dios. Y la responsabilidad de ser entonces súbditos, leales y fieles a Dios. Cuando entendemos entonces el título de Emmanuel, Dios con nosotros, el privilegio es que está conmigo y puede y quiere y está contigo. La responsabilidad es no solamente que Él esté conmigo, sino que yo también esté con Él. Y esté con Él en armonía, esté con Él en obediencia, esté con Él en comunión. Y finalmente el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El privilegio que tenemos es que Él puede y quiere perdonar nuestros pecados con su sangre como un símbolo para redimirnos, para rescatarnos, para hacernos hijos suyos y trasladarnos, como dijo Pablo en Hechos, de las tinieblas a su luz, y como lo dijo también en Colosenses, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ese sería entonces nuestro privilegio, que nos traslade. La responsabilidad entonces es que nos dejemos salvar por Jesús, nos dejemos perdonar por Jesús cuando nos arrepintamos de verdaderamente de nuestros pecados, porque Él sería y es el único quien podría lanzar piedras, porque Él es sin pecado. Ahora, ¿cómo está tu comunión con Jesús? Si aún no has nacido de nuevo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte lo que la Biblia enseña. Aún sigues siendo hijo del diablo, hijo de ira. Pero Dios quiere adoptarte, quiere salvarte y solamente lo puedes hacer a través de Jesús. Y tienes que tomar una decisión y pedirle a Él que te ayude en ese proceso y que te ayude a que seas fiel y le puedas seguir. Si eres un hijo de Dios, entonces toca obedecerle, imitarle y seguirle. Yo te invito a hacer esta oración. Inclina tu rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, tú que conoces a la persona que me está viendo ahora, te ruego que si aún no ha creído Jesús como enseña tu palabra, que tú le puedas dar esa fe, ese entendimiento para que pueda nacer de nuevo y su nombre y su vida pueda ser trasladado de las tinieblas a tu luz y pueda ser adoptado para ser llamado hijo tuyo. Si ya te conoce, si ya te recibió, si ya te creyó, ayúdale también a permanecer fiel y firme a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, terminando, te animo a que conmigo podamos llenar el acróstico a través de la palabra Jesús. Por la J tenemos a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De la E podemos sacar Emmanuel. La S, sumo sacerdote. De la R, profeta. De la I podemos encontrar hijo de Dios. Y de la E también podemos encontrar rey. Si este video ha aportado mayor conocimiento con respecto a Jesús y de una u otra manera más enseñanza y bendiciones a tu vida, yo te invito a darle tu pulgar hacia arriba, a compartirlo para que otros también puedan tener esa bendición que estás disfrutando ahora y a dejar tu comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que puedas enterarte cuando suba un nuevo video.
También te comparto mis libros digitales a los cuales puedes hacer una vista preliminar en la parte de abajo en la descripción de este video, juntamente con la página web Selecciones Bíblicas, en las cuales puedes encontrar algunos recursos que te ayudarán a crecer en tu propia comunión con Dios. Es mi oración que Dios te bendiga.